Bien. Ok, ¿preguntas? ¿Cómo? Somos nosotros dos nomás. Parece, ¿no? Hasta ahora no viene nadie más. ¿Vos tenés alguna pregunta? Yo el martes no estuve por ahí estoy media perdida con la sección. Con la Por ahí percepción podríamos empezar. de derivadas parciales. Claro, Ok, ¿tenés algún problema en particular para mirar? sí, ahí leí. El ejercicio 2. ¿Qué dice el ejercicio 2? A ver, vamos. ¿Esto es de la sección 3? Digo, de la tercera edición. ¿O de la cuarta? Sí, de la tercera tiene que ser. ¿O de Sí, de qué? la tercera. Ok, a ver qué. Estoy eliminando algunas transparencias acá para... Bien. Eh, Hay que calcular derivadas parciales. ¿Viste el video de derivadas parciales? No, profe, no Ah, tuve tiempo. porque eso por ahí te va a ayudar a entender un poco por qué las cuentas se hacen de la manera que se hacen, ¿sí? Porque, Ah, digo, ahí el punto, como ahora estamos trabajando con superficies, o sea, con objetos tridimensionales, lo que importa acá es tratar de eh, buscar o generar mucha destreza en las cuentas algebraicas, o sea, hacer cálculos con la fórmula de las funciones, porque eso en definitiva nos ayuda eh, nos ayuda a entender un montón de cosas sin tener que dibujar, digamos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice el ejercicio 2? ¿Tenés ahí para compartir pantalla para ver o me lo dictás? profe, porque no tengo cámara. Bueno, dale, dictámelo entonces. Al comienzo de esta sección, función t igual, no, perdón, i igual a f de t, h, Ok. Entonces donde tenemos, i sí, es el donde I es, índice de calor ok, y T es la temperatura y H es la humedad relativa. ok. Utilice la tabla 1 para estimar F de T 9260, F sub T, F sub T 9260 y F sub A 9260 igual. ok. Entonces, nosotros hay un ejercicio que hicimos similar, ¿sabes qué? El martes en la consulta del martes, nosotros hicimos un ejercicio similar con menos datos, con una tabla también. Entonces por ahí fíjate cómo resolvimos este problema, que es un problema parecido, ¿está bien? Ah, bueno. Sí, sí. De todas maneras, ¿qué significa F sub t? O sea, lo que tenemos acá, esto F sub t de 9260, es lo que nosotros le llamamos la derivada de f respecto de t mayúscula, en 9260. ¿Está bien? Es eso, derivada parcial. Y el f sub Ah, h, bueno. ¿se entiende ahora?
Sí, sí, ahí se entiende. Sí. Entonces esto va a ser la derivada de f respecto de h de 92,60. Y ahora, como uno no tiene la función, pero tiene puntos, o sea, porque tiene una tabla, ¿no? Entonces uno lo que tiene que saber es que, bueno, si yo pido la derivada respecto a la primera componente, entonces tengo que usar los datos de la columna que corresponde a 60 en la variable h. ¿Está bien? Y si calculo la derivada parcial de f respecto de h, ¿está bien? Pensemos ahora, fijémonos, ¿no? Que t es la primera variable y h es la segunda variable. Entonces, Sí. al pedir la derivada de f respecto de h, lo que ahora está variando es h, por lo tanto la variable t está fija. Entonces yo ahora tengo que mirar los datos que aparecen para este valor de t igual a 92. Generalmente lo que pasa, lo que va a pasar, es que los valores de la función i, ¿está bien? Están todos determinados acá, están todos metidos acá, en esta tabla, ¿no? Y acá tengo los diferentes valores de t y los diferentes valores de h. Entonces, si yo tengo el 92,60, entonces voy a buscar la fila que corresponde al 92 y la columna que corresponde a 60. Entonces, si yo quiero mirar la derivada parcial, si yo quiero mirar ahora la derivada parcial de f respecto de t, lo que está fijo es h. Entonces, lo que yo estoy buscando es la pendiente de la recta tangente de la función, ¿está bien? Que queda con estos datos solamente. Y estos datos son los que se pueden representar en una variable como hacíamos antes. ¿Está bien? Y cuando yo tomo la derivada de f respecto de h, ahora la variable que está fija es h, entonces busco en 92 y ahora voy a trabajar con estos números. Es lo que nosotros llamamos las rebanadas. O sea, cuando tenemos un objeto tridimensional, nosotros rebanamos. Y podemos rebanar en la dirección de la primera variable o en dirección de la segunda variable. Y eso nosotros lo mostramos en el video, en el de las derivadas parciales. ¿Está bien? Bueno, Pero digo, ¿cómo funciona eso, por ejemplo, en el caso? ¿Cómo funciona eso en el caso de que yo tenga, no sé, la función i igual a ver, vamos a ponerle z, para z igual a x cuadrado por y menos x. ¿Está bien? ¿Cómo calculo la derivada parcial de z respecto de x? Bueno, si estoy calculando la derivada parcial de z respecto de x, el valor de y está fijo. Entonces, como esto está fijo, el valor de y, respecto de x, y se comporta como una constante. Entonces esto figura como si fuese un número, y entonces acá yo derivo todo lo que tenga variable x. Entonces la derivada acá va a ser esta y es constante, y ahora derivo x cuadrado, que es 2x. Y me toca derivar x, me queda 1. Entonces esta sería la derivada parcial de z respecto de x. ¿Está bien? ¿Y esto qué va a ser? Va a ser la pendiente de la recta tangente de la curva que resulta de rebanar esta superficie con un plano igual a constante. ¿Está? Y lo mismo pasa, por ejemplo, si ahora yo quiero calcular la derivada parcial de z respecto de y, ahora el que sale constante ahora es x, es el que está constante. ¿Está bien? Entonces ahora estos valores, x, tanto x cuadrado como x, funcionan como constantes.
Y entonces si yo derivo respecto de y, ¿qué me va a quedar? Bueno, va a quedar x cuadrado por 1, porque la derivada de y respecto de y es 1, y la derivada de x respecto de y es 0. ¿Está bien? ¿Y esto qué va a hacer? Con esto yo voy a calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de una curva que resulta de rebanar esta superficie ahora, pero con un plano x igual a constante. ¿Está bien? Esto, digo, estas rebanadas, a ver qué, vamos a ver si... Volvemos de nuevo a, vamos a abrir GeoGebra. Y cuando hablamos de rebanadas, a ver, estamos esperando que abra GeoGebra. Bien. Entonces, vamos a compartir GeoGebra. Lo que vemos acá es esta superficie, la que está en azul, ¿no? Y lo que, a ver, vamos a esconder esto. Esa es la superficie en azul. Y lo que hacemos cuando rebanamos x igual a constante, por ejemplo, aparece esta rebanada. ¿Está bien? Y entonces si yo ahora miro qué es lo que resulta de la rebanada y yo escondo la superficie, ven que lo que queda es esta curva roja. Y la derivada parcial va a ser justamente la pendiente de la recta tangente de esta curva roja. Que yo la trato, ven que si yo la pongo en 2 dimensiones es una curva como la que nosotros conocemos. ¿Está? Si ahora escondemos la curva roja, y se sigue quedando, no se quiere esconder, y ahora rebanamos con un plano y igual a constante, y miramos qué forma tiene ahora la rebanada, ¿está bien? Y volvemos a esconder la superficie, ahora la rebanada que tenemos es esta curva así, la curva verde. Y si nosotros la ponemos, ¿no? La miramos como mirábamos las funciones de una variable, entonces la derivada parcial va a ser la pendiente de la recta tangente a esta curva, en este punto. ¿Está bien? Entonces va a ser la pendiente de esta recta, la derivada parcial respecto de x. ¿Está bien? La derivada, eso va a ser la derivada parcial. Esa es la interpretación. ¿Estamos? Sí. Acá lo importante es como me están viendo, ¿no? Ahí. Lo importante acá es, una vez que uno entiende la forma de rebanar, lo importante es acumular destreza en calcular derivadas parciales. Que es otra vez volver, es otra cosa, es volver de nuevo a el capítulo 3 de la sección, el capítulo 3 del libro. Ahí está. Con la diferencia que ahora cuando yo tomo derivadas parciales, siempre estoy rebanando superficies o objetos que tienen más de 2 dimensiones. ¿Está bien? Y esas rebanadas van a resultar en curvas para las cuales yo les puedo calcular las pendientes de las rectas tangentes. ¿Estamos? Y de esa manera, o sea, como yo muestro como se muestra en el video de derivadas parciales, eso es lo que hacen los resonadores magnéticos o los tomógrafos. Lo que hacen es rebanan los objetos
los estudian esas rebanadas y después reconstruyen. ¿Está bien? Porque generalmente los objetos son humanos y el resonador no es que viene y nos rebana. ¿Está bien? Sino lo que hace, corta nos corta virtualmente, genera la tabla de datos y después va reconstruyendo la curva. Por eso se ven esas fotos tan bonitas de los resonadores magnéticos. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, profe? Hola. A mí no me había salido el ejercicio 49. ¿El de la 11.3? Sí. ¿Qué dice el ejercicio 49? No tengo el libro, así que me lo van a tener que dictar. Calcule todas las derivadas parciales de la función z igual a x sobre x más 1. Todas las derivadas parciales. Ok. Sí. Bien. Más y, Entonces, perdón. ¿cómo? X más y. Abajo x más y. Sí. Perfecto. Bien, entonces calculamos todas las derivadas parciales. ¿Cuáles son las derivadas parciales? Bueno, esta función depende de dos variables, o sea que la derivada parcial que hay que calcular, derivada parcial de z, qué feo me está saliendo la letra hoy. Derivada parcial de z respecto de y, o derivada parcial de z respecto de x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si yo quiero la derivada parcial de z respecto de y, entonces ahora x se comporta como una constante. ¿Está bien? Y como yo tengo un cociente acá, yo puedo usar la regla del cociente. Entonces, ¿cómo queda la regla del cociente? Bueno, si ven, del denominador va el cuadrado del denominador, justamente. ¿Y arriba qué va? Bueno, es la derivada del numerador. Pero a ver, como estoy calculando la derivada parcial de z respecto de y, entonces x se comporta como una constante. Entonces la derivada del numerador en este caso va a ser 0 por el denominador sin derivar, menos ahora el numerador por la derivada del denominador. ¿Está bien? Y de nuevo yo estoy derivando respecto de y, o sea que esta derivada va a ser 1. ¿Está bien? Porque la derivada, de nuevo, la derivada de x respecto de y es 0 y la derivada de y respecto de y es 1. O sea que en definitiva lo que queda, este término se va, y entonces x por 1 es menos x, o sea que esta derivada va a ser menos x sobre x más y al cuadrado. ¿Está bien? Y si ahora hacemos la derivada de z respecto de x, volvemos a aplicar de nuevo la regla del cociente, pero ahora la que se mantiene constante es y. Y entonces el del denominador va a quedar como está. Y ahora miramos. Bueno, ahora la derivada del numerador, pero respecto de x, ahora es 1. Pues estoy derivando respecto de x. Entonces 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador, ahora por la derivada del denominador, que es este, pero respecto de x. Como y es una constante, entonces la derivada de esta va a ser 1. Entonces, fíjense que tengo x más y menos x, las x se simplifican y lo que queda es y sobre
x más y al cuadrado. ¿Está bien? Y esas son las derivadas, la derivada parcial de z respecto de y la derivada parcial de z respecto de x. ¿Está bien? Sí. ¿Ah? ¿Qué otra derivada había que hacer? ¿Habría que hacer alguna otra derivada o estas dos solamente? Sí, tengo que volver a derivar porque necesito ¿Derivadas las segundas. segundas? Sí. Ah, ok. Entonces una vez, si yo ahora que hago, pero acá sí volvemos a repetir el mismo esquema que en una variable, ¿no? Porque si yo quiero, por ejemplo, calcular la derivada segunda de z respecto de x dos veces, esto es calcularle la derivada parcial respecto de x, ¿de quién? De lo que acabamos de calcular. ¿Se entiende? Entonces Sí. ahora yo esto lo conozco, lo acabamos de calcular o no. ¿No? Y entonces ahora ¿qué hago? Esta expresión ahora la derivo respecto de x. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo Sí. derivo esto respecto de x? Bueno, vuelvo a ser cociente ahora. ¿Está? Entonces ahora en el de la derivada segunda de x respecto de x cuadrado, ahora en el denominador voy a tener x más y al cuadrado, todo al cuadrado, porque ese es el denominador ahora. ¿Está bien? Es el denominador de esta expresión. Si ahora yo derivo respecto de x, bueno, la derivada del numerador es 0 por x más y al cuadrado menos el numerador por la derivada del denominador. Pero bueno, la derivada del numerador y es constante, o sea que esto va a ser, usamos regla de la cadena acá, es 2 por x más y por 1. ¿Está bien? Es la función de afuera, la derivada de la potencia, y después tengo que derivar, o sea, multiplicar por la derivada de lo de adentro. Y entonces este término se va, esto al cuadrado y el cuadrado queda como está, y entonces en definitiva lo que va a quedar, la derivada parcial, la derivada segunda, va a quedar menos 2y por x más y. X más y. Y acá el cuadrado y el cuadrado va a la cuarta. ¿Está bien? Sí, ahora sí, me había confundido en un paso. Eso, y entonces ahí después, si yo quiero calcular ahora la derivada cruzada, ¿está bien? Entonces las derivadas cruzadas es cuando yo primero derivo respecto a una variable y después derivo con respecto de la otra y así. Ya como verán, a ver, como verán, calcular derivadas parciales es como volver al capítulo 3. Ya estamos volviendo al capítulo 3 y ahí lo único que tenemos que tener cuidado es con tener en cuenta qué variable está siendo, tiene que ser considerada constante al momento de derivar. ¿Estamos? Sí, profe, Ok. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, quedan en libertad. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, profe, A ver, puede 25, el 25 de la sección 11.3 también. 55.
55. Sí, de la 11.13. Ah, bueno. Acá de nuevo, el ejercicio 55, ¿qué es lo que pide? Yo tengo la función f de xy igual a 3xy a la cuarta más x cubo por y cuadrado. ¿Está bien? Y entonces a mí me piden calcular f xy. ¿Está bien? Acá lo que estamos usando, lo que se usa en este ejercicio es la notación de Newton. ¿Está bien? Pero, ¿esto qué quiere decir? Este símbolo, ¿cómo se lee? Lo que hay que hacer es primero derivar respecto de x, al resultado volverlo a derivar respecto de x, y al resultado derivarlo respecto de y. ¿Se entiende? Eso es lo que significa el símbolo. Y si usamos en términos de la notación de Leibniz, con derivadas parciales, ¿está bien? Fíjense que esto se va de adentro para afuera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es derivar respecto de x. Entonces vamos a tener la derivada de f respecto de x. Después, ¿qué tenemos que hacer? Derivar de nuevo respecto de x. O sea que hay que volver a repetir esto. ¿Está bien? Y por último tenemos que derivar respecto de y. O sea que tengo una derivada más. Y ahora lo que tengo acá es respecto de y. ¿Se entiende? La notación ahora. Ahí se entendió. ¿Está bien? Pero es lo mismo que hicimos antes. Ahora la única diferencia es que yo tengo que entender... ¿Cómo? Que 3 veces, digamos, tengo que hacer. Eso, pero lo que hay que respetar es el orden. Claro, sí. ¿Se entiende? Y siempre, Sí, sí, sí. fíjense que acá, en esta notación, acá voy de izquierda a derecha, y en la notación de Leibniz voy de derecha a izquierda. Acá primero tengo que derivar dos veces respecto de x y después derivar respecto de y. ¿Está bien? Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo Sí. tuviese que calcular esto, por ejemplo, x y x, en notación de Leibniz, ¿qué sería? Bueno, tengo que derivar primero respecto de x, después respecto de y después respecto de x. ¿Está bien? Sí. O sea, lo que ustedes se tienen que... esto es sentarse y tener esta, ¿cómo se llama? Saber qué es lo que significa el símbolo. Y una vez que lo que significa el símbolo, ya está, yo derivo. ¿Eh? Sí, sí. Eco, buenísimo. Qué buenas preguntas. Qué buenas preguntas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, quedan liberados. Aprovechen a sacar la, la cabeza afuera o salir un ratito, que está muy lindo. Acumulen vitamina D. Y bueno, si todo va bien, este fin de semana ya nos podemos empezar a juntar con la familia. ¿Está bien? Eso sí, parece que de a 10 nomás. O sea que los que tengamos familia grande vamos a tener que dejar algunos parientes afuera. Y eso puede ser bueno o no tan bueno. No sé, veremos. ¿Eh? Así que bueno, chicos, cualquier cosa seguimos en contacto. ¿Eh?
Muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, listo, éxitos chicos. Cuídense. Chao, profe, que Chao, andes bien. chao. Chao.